Hola gente, hoy continuamos con lo que es ángulos coterminales, medidas en radianes y fórmulas de conversión. Recuerden que es un ángulo coterminal. Es cuando comparten el lado inicial y el lado terminal. Así empiece de este lado, de toda la vuelta, o sea al contrario. Comparten tanto el lado terminal como el inicial. Ángulos coterminales por definición son cuando dos ángulos en posición normal tienen el mismo lado terminal. En este caso partimos de 0 grados y vemos que hay un ángulo de 165. Si partimos al lado contrario, empezando ya es negativo llegar hasta acá, la forma fácil de hacerlo es que a estos 360 le resto 165 y me da 195, que es el valor de aquí hasta acá. Y como va en el mismo sentido de las manecillas del reloj, va a estar negativo. Aquí tenemos otro. Partimos que el ángulo 0 es este. Si lo sumamos 360, va a compartir el mismo lado. Y si a ese le sumamos otros 360, vamos a tener 720. Como va a favor de las manecillas del reloj, los dos ángulos son negativos. Así llegamos a una fórmula para poder establecer cuando nos piden ángulos coterminales. Veamos que aquí tenemos un ángulo de 30. Si queremos saber a ese ángulo de 30, le queremos sumar, digamos que dar toda la vuelta para encontrar este. Lo único que tenemos es que a este de 30 le sumamos 360, que sería toda la vuelta para llegar acá, y eso nos daría 390. Eso está acá, ven. Ángulo de 30, le sumo 360, me da 390. ¿Qué pasa con todo lo contrario? Si yo tengo este ángulo y quiero saber el ángulo coterminal en el lado contrario, en vez de sumarle resto, a estos 30 le resto 360 y me da menos 330, que es exactamente este ángulo de aquí hasta acá. Obviamente si todo esto sería 360, al quitarle 30 me quedaría 330 y es este mismo ángulo de 30, pero con el lado contrario y por lo tanto negativo. Vean este. Parto y llego hasta acá. Entonces, además de los 360 le sumo 30. 360 le sumo 30. Llego al mismo lado terminal del de 30 y me da 390. Entonces, el ángulo terminal de 30 es este. Ángulo 30. Si le sumo toda una vuelta para llegar acá, el mismo lado terminal se mantiene y estamos hablando del ángulo de 390 porque le sumé 360. Pero si yo tengo este y quiero partir de acá para encontrar el negativo, sé que hasta acá sería 360. Si me devuelvo 30, pues tendría menos 330 y tendría tres ángulos con el mismo lado terminal. El de 30 grados, el de 390 y el de menos 330. Y aquí están las fórmulas. Los ejercicios que están relacionados con este tipo de teoría dicen algo parecido a esto. Ejemplo 1. Si el ángulo de 60 está en posición normal, aquí tenemos el ángulo de 60 en posición normal, determine dos ángulos positivos y dos negativos. Por la fórmula, si yo sé que para encontrar dos ángulos positivos coterminales, pues le sumo 360 a 60, eso me da 360 más 60, 420, que sería 60 más otra vuelta, pues daría 420, que es este. Y si le sumo otros 360 o a 60 le sumo el doble de 360, que es 720, 720 más 60 me da 780, y vean que es este más una vuelta más otra vuelta, sería 780. Lo mismo al contrario, ya no en contra de las manecillas sino a favor y por lo tanto negativos. Tengo 60 menos 360 me da menos 300. Tengo este y parto a favor de las manecillas hasta llegar acá. Al ángulo de 60, el coterminal negativo es menos 300. Y el doble de 360 menos 720. 60 menos 720 me da menos 660 y obtengo esto, dos vueltas. Entonces parto de acá, una vuelta, otra vuelta y obtengo el de menos 660. Otro tema
es cuando necesito establecer un sistema entre grados y radianes. Nosotros hemos manejado grados hasta el momento, que es la apertura del lado inicial y el terminal. En este caso, un grado es esto, esta apertura. Pero esto refleja también esta distancia. Esta distancia que se ve más claramente en este ángulo más amplio, esta distancia de aquí hasta acá, se va a conocer como arco de una circunferencia. Más adelante vamos a ver los elementos que vamos a estudiar para establecer el sistema sexagesimal y también su incidencia en el otro sistema que se conoce como el sistema cíclico. Vamos a partir de un centro con origen acá, por eso le decimos O, un punto B donde incide este radio y otro punto A donde incide el otro radio, esta apertura conocida como ángulo, este arco que es la distancia entre el B y A circunscrita sobre la circunferencia, que se conoce como S, arco de la circunferencia, y esta R que va a ser el radio, desde el centro hasta el borde de la circunferencia. Yo les había dicho que el ángulo va a ser igual al arco de la circunferencia sobre el radio. Eso es una fórmula que vamos a tener ahí y vamos a practicar más adelante. ¿Qué pasa si esta distancia que hay de aquí hasta acá la sobreponemos sobre la circunferencia? S es igual. En este caso S va a tomar el mismo valor de R. Entonces, si yo tengo fórmula donde alfa es igual a arco de la circunferencia sobre el radio, pero este arco en este momento, en este preciso momento, va a ser igual a esta distancia de aquí a acá va a ser igual a aquí a acá sobrepuesta en manera curva, podemos decir que S la reemplazo por una R, porque es la misma magnitud del radio, y R sobre R da 1. Y esa apertura, cuando esta distancia es igual a esta y a esta, esa apertura se conoce como un radian. En la siguiente nos vamos a dar cuenta qué pasa si yo esta distancia la doblo. Esta misma distancia la hago acá y ya es esta apertura de la que estoy hablando. Pues ya no es 1, sino son 2 radianes. Un radian más un radian, pues 2 radianes. Y eso es lo que tengo acá. Donde S es 2 veces la distancia del radio. Entonces, radio se va con radio y termina siendo 2 radianes. Esa es la definición de radian. Vamos a hacer entonces la equiparación. Recuerden que toda una vuelta es 360 y 360 es igual a hablar de 2pi. Si yo parto esto por la mitad, esto se da con esto, obtengo la mitad de la circunferencia y puedo decir que 180 grados es igual a decir pi. Si este pi lo parto por la mitad, pues queda pi medios y sabemos que esta cuarto de circunferencia es 90 grados. Entonces, de esa misma manera yo me doy dando cuenta que 360 es igual a 2pi, que pi es 180, que 90 es pi medios, y esta es un poco más compleja porque tengo 3 veces o 3/4 de circunferencia. Entonces puedo decir que a pi le sumo esta mitad, pi medios, 2 pasa acá, 2pi más pi me da 3pi medios. Entonces puedo decir que 270 grados es 3pi medios. Ahí tengo los valores fundamentales de cada uno de los ejes dentro de la circunferencia y vamos a conocer qué sucede cuando va al contrario. Simplemente lo mismo, aquí tengo menos 2pi si doy toda la vuelta, o 0 también. Si tengo un cuarto, pues menos pi medios. Si tengo 180, menos pi. Y si tengo 270, menos 3pi medios. Lo mismo, pero a favor de las manecillas del reloj con signo negativo. Por último, vamos a hacer algunas conversiones entre grados y radianes. Recuerden que tener 180 es igual a decir pi. Entonces, esa es la teoría que yo obtengo acá, que pi es igual a 180. Y en este caso me están pidiendo averiguar cuántos grados, vean qué grados lo pongo bajo grados, es 7pi sextos. Recuerden que los que están cruzados se multiplican y se dividen por el que falta. Entonces aquí tengo 180 por 7pi sextos dividido entre pi. Pi con pi se va. 180 dividido 6 me da 30. Por 7, 210. Esas conversiones también las puedo hacer utilizando toda esta equiparación, donde puedo decir que 360 es igual a 2pi.
En este caso me piden decir cuántos radianes es 25 grados. Igual, los que están cruzados, ¿saben qué? Grados y grados los pongo abajo. Pi, y me piden averiguar radianes, entonces también lo pongo en el mismo lado. Y sé que 2pi es igual a 360. Los que están cruzados se multiplican 25 por 2pi, dividido 360. Hago todas las operaciones y al simplificar, bueno, puedo decir que mitad de 2,1, mitad de 360, 180, quinta 25, 5 y de 180, 36. O lo meto en la calculadora y espero que me lo simplifique. Meto 25 por 2pi sobre 360 y me dice que 25 grados es la equivalencia en radianes a 5pi sobre 36 y esa sería la respuesta. Entonces les voy a dejar este ejercicio donde simplemente me piden averiguar dos ángulos coterminales positivos y dos negativos del ángulo de 85 grados. Y aquí también me piden convertir 100 grados a radianes y que convierta pi cuartos a grados. Eso es todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente entrega. Saludos.